Egunon, buen día, buenos días desde Bihać. Soy Joseba y voy a hacer un breve relato de la situación en la actualidad y del trabajo que está haciendo aquí Nonin Kitchen. Bueno, como sabemos, alrededor de 9.000 personas en tránsito de diferentes procedencias, de Asia, Oriente Medio e incluso África del Norte, están actualmente varados en Bosnia en su camino hacia diferentes países de la Unión Europea. De estas 9.000 personas, podemos decir que unas 3.000 se concentran en el área de Bihać, norte de Bosnia, frontera con Croacia. Fuentes oficiales bosnias dicen que han llegado unas 750 personas en tránsito al cantón de Unasana, que es este cantón, durante la primera quincena de marzo. Lo cierto es que en la zona de Bihać el número de personas en tránsito se ha incrementado en las últimas semanas y lo estamos notando, y como decimos, hay ahora unas 3.000 personas en el área. En el campo de Lipa había 935 personas a fecha de 17 de marzo, según varios medios de prensa. En el campo de Borichi hay unas 300 personas y en el campo de Sedra hay unas 300 personas también, aproximadamente. Fuera de los campos hay más de 1.000 personas y podría llegar incluso a 1.500. En lo que se conoce como la Old Factory de Krajina Metal, que es una antigua empresa que está en ruinas, digamos, pero muy grande. Aquí en Bihać hay unas 400 personas, incluido un menor de 10 años de edad acompañado. En lo que se llama la Nursing Home, que está junto al parque, en el mismo centro de Bihać, que era un antiguo, digamos, asilo. Hay otras 300 personas aproximadamente, y luego hay otros pequeños 40 squats, que son casas abandonadas de la guerra, incluso posteriores, pero que en cualquier caso están muy destruidas y que son poco o nada confortables. Ahí se hacinan grupos de hasta 15 personas o así, pues en unos 40 de ellos. Con respecto a la situación en los campamentos, en el campamento de Lipa, que se encuentra en las montañas a unos 25 kilómetros de Bihać aproximadamente, las condiciones de vida siguen siendo bastante precarias, ya que no tiene agua ni electricidad. Lipa sufrió un incendio en diciembre, ya se ha hablado en anteriores podcasts. El ejército bosnio instaló tiendas de campaña con calefacción en enero, pero los radiadores dependen del suministro de combustible de un generador. A veces pasan varios días sin calefacción. Tampoco tienen agua potable más que en ocasiones y tienen que beber a menudo agua no potable, lo que les causa, malestar y a menudo enfermedades. Recordemos la carta que envió uno de los refugiados que se encuentra en Lipa, Sufyan Ali, a la Unión Europea, y que fue publicada por el país a principios de marzo. Y en esta carta explicaba la situación en Lipa y dejaba patente que no está en condiciones de habitabilidad. Están durmiendo hacinadas más de 30 personas en esas tiendas de campaña instaladas por el ejército bosnio. No tienen ningún control sanitario respecto al coronavirus, y otras enfermedades como la sarna pues también se extienden entre los pobladores del campo, ¿no? Recordemos que en 2019 las autoridades bosnias se vieron obligadas a cerrar el campo de Bukjak por las críticas internacionales, porque se encontraba también en unas condiciones inhumanas. El campo de Vira, que estaba en mejores condiciones, se cerró también en septiembre de 2020, en este caso por presiones de la población local. El 24 de febrero, poco después de la visita a Bosnia de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, la policía desalojó la Old Factory, a la que ya nos hemos referido, y también el antiguo asilo, y los llevó al campo de Lipa. La comisaria instó a las autoridades a mejorar las condiciones de recepción de las personas en tránsito en el país, e inmediatamente tuvo como consecuencia este desalojo de estos dos, que son los mayores centros donde está la gente instalada aquí en la ciudad de Bihać. Estas 380 personas, que es en lo que se estima que fueron desalojados, la mayoría de ellas volvieron a pie a Bihać y volvieron a instalarse en los mismos lugares donde estaban. Esta situación que se vive aquí es una consecuencia directa de las decisiones políticas de Bruselas y de las prácticas ilegales que están cometiendo los cuerpos policiales de Bosnia y de Croacia, ¿no?
Estos días se están reuniendo los ministros de Interior y Migración de varios países europeos en Atenas para reafirmar esta política migratoria de la Unión Europea y seguir teniendo ciertos países, digamos, como retén antes de llegar a las últimas fronteras, a las fronteras más, en este caso, más que están más al este de la Unión Europea, ¿no? Bueno, por acabar con el repaso de los campos, en el campo de Borichi, que se encuentra en el centro de la ciudad de Bihać, se ha dado un brote de coronavirus y las personas infectadas están aisladas y todo el campo se encuentra en cuarentena hasta final de mes. Por otra parte, con respecto a lo que es la frontera y los intentos de cruce, continúan los pushbacks o las llamadas devoluciones en caliente violentas. La policía croata pues los coge, les quema las pertenencias, la ropa, les quita los móviles. En la primavera de 2020, 16 personas fueron atadas y torturadas por la policía croata, y si este caso fue quizás más conocido internacionalmente, lo que es importante remarcar es que no se trata de un hecho aislado, sino que es una práctica sistemática de la policía croata y que es de alguna manera una práctica alimentada y pagada desde Bruselas. Incluso en ocasiones la policía croata llega a entrar ilegalmente al territorio bosnio, donde también golpea a las personas que intentan cruzar la frontera, pero en ese caso incluso acercándose ellos, cruzando la frontera hacia el lado bosnio. La comisaria europea Ylva Johansson ha dejado claro que la violencia y las violaciones de los derechos humanos no son aceptables, pero la política europea contradice sus palabras sistemáticamente. Bruselas ha pagado a Zagreb 41 millones de euros en los últimos 5 años para la gestión de fronteras y bueno, eso se ve en el trato que la policía está dando a las personas que intentan cruzar, ¿no? Por otra parte, esta última semana, después de un tímido comienzo de la primavera, preprimaveral la semana anterior, esta última semana ha vuelto el frío y la nieve, ha bajado la temperatura hasta 5 o 6 grados bajo cero en el área de Bihać. Las condiciones de vida en los diferentes squads son muy duras, por lo cual parece ser que hay menos intentos de pasar al otro lado de la frontera, y claro, ya que en la montaña puede haber hasta 15 centímetros de nieve aproximadamente. Además de la policía croata, como vemos, las personas en tránsito también se enfrentan a las inclemencias del tiempo, a las redadas de la policía bosnia en los lugares donde duermen y a otras contingencias. El informe de febrero del Border Violence Monitoring Network, del que también forma parte Nonin Kitchen, destaca algunos de estos casos. Por ejemplo, el 14 de febrero una persona en tránsito de nacionalidad turca se ahogó al cruzar el río Glina, fronterizo con Croacia. El miedo a la violencia de los pushbacks hace que estas personas busquen nuevas vías para cruzar la frontera, cruzando ríos, cruzando bosques, etcétera. Y claro, con el peligro consiguiente. Otros peligros que se destacan en el mismo informe son los posibles ataques de parte de la población local o de grupos aislados de la población local bosnia. Se dio el caso en Bihać el 10 de febrero pasado, cuando 2 personas en tránsito fueron atacadas por un pequeño grupo local. La pasividad de las autoridades bosnias es patente en estos casos, ya que ninguna persona en Bosnia y Herzegovina ha sido nunca acusada de violencia contra las personas en tránsito. Otro caso que ha saltado a la prensa internacional a principio de mes y que tiene que ver con los peligros de la frontera ha sido el de una persona en tránsito que murió y otros 4 que resultaron gravemente heridos por la explosión de una mina antipersona en Croacia, después de haber cruzado la frontera bosnia en la región de Saborsko. Es un hecho que más de 20 años después de la guerra, la región, ambos lados, sigue llena de minas. 258 kilómetros cuadrados en Croacia están minados y en Bosnia sería el 2% del territorio el que está equivalente a 965 kilómetros cuadrados el que está aún sin desminar. El área de Bihać, donde estamos, fue un lugar importante durante la Guerra de los Balcanes.
Aquí a pocos kilómetros, en la montaña de Plesevica, que podemos ver desde aquí, estaba la base aérea de Seljava, la más grande de la antigua Yugoslavia, y por lo tanto muchas zonas alrededor de la base y en todo el área de Bihać se encuentran aún minadas. Bihać tenía 288 campos de minas al final de la guerra, según se puede leer en varios documentos, y muchos ya han sido desminados, pero todavía quedan minas aisladas y bueno, incluso campos que afortunadamente muchos de ellos están marcados como tal, como zonas minadas, pero hay otras minas aisladas que no están marcadas. Bueno, por comentar, por otra parte, sigue habiendo tensiones en algunos casos entre grupos de afganos y pakistaníes, algunos casos de robos y peleas, y en ese sentido no ha habido cambios, sigue ocurriendo esto en el área de Bihać. Lo respectivo al trabajo del equipo que estamos aquí, con el aumento del número de personas en tránsito, estamos viendo sobrepasados nuestros esfuerzos, estamos viendo nuestra capacidad más bien sobrepasada por esta demanda y tenemos dificultades para llegar a todo el mundo. Tenemos falta también de algunas cosas, concretamente pantalones de talla M, mochilas. Bueno, como hemos comentado, muchos de estas personas en tránsito vuelven de Croacia sin nada, ya que son despojados de todo por la policía croata y tienen que volver a empezar. Entonces necesitan de nuevo ropa, necesitan de nuevo mochilas, etcétera. Por ponerle una nota positiva y acabando ya con la crónica, podemos señalar varias cosas. Ha habido donaciones generosas para poder seguir realizando la labor de ayuda aquí en Bihać, según nos comenta la compañera del equipo aquí en Bihać a cargo del tema económico. Y bueno, a pesar de que no llegamos a cubrir todas las necesidades, es importante reseñar que estamos repartiendo, además de ropa de abrigo, mochilas, mantas, sacos, etcétera, unas 800 raciones de comida semanales para cocinar, que serían raciones que incluyen arroz, aceite, tomate, harina, patatas, zanahoria y cebolla. Además estamos incluyendo especias, azúcar, sal, pimienta, pimentón y cúrcuma. Estos son unas 800 raciones individuales por comida, en bolsas que son para 5, serían unas 160, 180 bolsas semanales para 5 personas. Otro aspecto a reseñar es que, así como la ropa, las mantas, etcétera, provienen de donaciones internacionales, toda la comida la compramos aquí en el mercado local de Bihać, aportando así pues nuestro granito de arena también a la economía local. Estamos comprando casi unos 300 kilogramos de vegetales por semana, además del arroz, aceite y otros productos que ya he señalado. Y bueno, pues siempre es una alegría hacer una visita aproximadamente cada 2 días al mercado local, interaccionar con la población y con las señoras que están vendiendo los vegetales y comprar los sacos de zanahoria, de patata, de cebolla, etcétera. Y bueno, pues es una parte más del trabajo aquí que es agradable y que es una pequeña incidencia que hacemos en la economía local, ¿no? Nada más por mi parte y nada, un saludo a todo el mundo que nos escuche. Venga, chao, agur. Hace unos días vivimos un altercado más bien incómodo y irrespetuoso con una de las personas locales que conocemos aquí, en Sid. Si bien lo que ocurrió no tiene mayor relevancia, es por lo contrario interesante la reacción de la gente en tránsito, en este caso de Afganistán, cuando les contábamos lo sucedido. Antes de explicar cómo reaccionaron, me gustaría explicar que existe un fuerte rasgo cómico a nivel cultural entre la gente afgana y sus relaciones sociales, llegando a resultar hasta difícil saber establecer el límite entre el humor y la seriedad cuando charlas con ellos. Digo esto porque no me sorprendió cuando empezaron a reírse y bromear al mismo tiempo que rechazaban rotundamente a muchas personas que conocieron durante el tiempo que llevan en Serbia, aconsejándonos alejarnos de personas así. La primera lectura de esto podría ser la expresión de un contrarracismo rebotado y sin embargo el origen de esta reacción es bastante más complejo de lo que parece, ya que también lo sabía que decían cómo se encuentra gente buena y mala en todas partes. A donde quiero llegar es que aquellos que sienten más rechazo a ciertas personas locales son los que más tiempo llevan aquí, atrapados a causa de la frontera cerrada y más presente tienen los actos xenófobos y racistas causados por personas de la sociedad civil y, sobre todo, por agentes de policía a lo largo de estos años. El otro día uno de los chicos me contaba, por ejemplo, cómo algunas personas persiguieron a él y a un amigo mientras les tiraban huevos en un pueblo de aquí al lado. Otro me enseñaba las cicatrices de una paliza que recibió en una prisión de Belgrado simplemente por fumar un cigarrillo, tal y como hacían el resto de prisioneros. Otro que encarcelaron 5 días sin darle comida ni agua. Además de estos casos de violencia que pueden darse de forma local, hay que recordar lo que las personas sufren cuando tratan de llegar a un país de la Unión Europea donde pedir asilo. Así, en esa conversación, otro contó cómo sufrió una devolución en caliente desde Croacia, volviendo desde la frontera desnudo y con la cabeza abierta.
Y recordamos el caso mencionado la semana pasada de las torturas sufridas por un grupo de chavales en una fábrica eslovena. Vemos claramente cómo esto lleva ya tiempo siendo una constante violación indiscriminada de derechos humanos, y es que la xenofobia con la que se procede contra la gente en transición migratoria no es esporádica o casual, sino estructural y desgarradora. La mayoría de personas migrando ven más Serbia como un país de tránsito en el que prefieren quedarse poco tiempo. Además, cabe recordar que Serbia concede muy pocos asilos anualmente y rechaza la mayoría de solicitudes de las personas que lo hacen. Igual que esta violencia se evidencia en las represiones policiales por parte de agentes de Croacia durante las devoluciones que se realizan desde la Unión Europea. Y también por parte de agentes de Serbia cuando hablamos de los tratos que las personas viven en muchas ocasiones estando en Serbia. Por ejemplo, en el tren, donde hay controladores que obligan a todas las personas afganas y pakistaníes mayoritariamente, pero también a los magrebíes, sirias, iraníes, kurdas o iraquíes, a ocupar el último vagón, sin poder sentarse en ningún otro. Otro símbolo de esta violencia xenófoba es obviamente la propia policía local en su relación con nosotros. Si nos preguntan a dónde vamos y respondemos que vamos a ver amigos, ellos enseguida reaccionarán despectivamente espetándonos que no pueden ser nuestros amigos ya que son inmigrantes ilegales. Esto, más que una prueba de la criminalización continua que sufre nuestra actividad aquí, es sobre todo, y aún más importante, un claro reflejo de la deshumanización diaria y del racismo estructural a la que sometía la gente en tránsito. Y sin embargo, ahí siguen ellos, luchando por el sueño de un Eldorado europeo cada vez menos creíble y sufriendo las consecuencias de la propia hipocresía de la Unión Europea y sus estados limítrofes. Y todo esto, tal y como decía al principio, con un humor y una picaresca continua a la hora de hablarlo. Afgani Mamagan, ja. Serbia, Croacia, Eslovenia, Rumania, Hungary, Mamagan, Harab, Alibaba. Lo que viene a significar en pashto que la policía afgana es buena mientras que la de estos países es mala, además de ser unos ladrones. Incluso esto, siendo un tema serio, provoca siempre risas cuando alguien lo dice, lo cual no significa tampoco que se produzca una banalización absoluta del asunto. Se podría interpretar en todo caso como una herramienta de enfrentamiento ante el trauma. Por último, querría recordar respecto a la criminalización de la ayuda humanitaria aquí en Serbia, que llevamos otra semana más sin recibir el ansiado camión con donaciones. Según las últimas noticias que nos llegan, no solo habría habido un problema técnico durante la inspección, sino que la estarían alargando con la excusa de la existencia de alimentos en el camión, pero también con la excusa y sospecha de una supuesta mala intención de la No Name Kitchen por traficar no se sabe muy bien el qué en territorio serbio. Reír por no llorar, aunque al final cada día que pasa más dinero cuesta que siga el camión. Más importante que eso es, sin embargo, la frustración que genera entre las personas que llevan ya casi un mes esperando que les traigamos todo tipo de ropa, mantas, tiendas y demás. Aunque la situación sea frustrante, tanto para ellos como para nosotros, querría dejar claro antes de acabar que esto no significa que estén incapacitados para seguir adelante. Su capacidad para saber desenvolverse supera con creces la de la mayoría de personas mucho más privilegiadas. Definitivamente, si se han cruzado medio planeta y se han enfrentado a la muerte una y otra vez durante el tránsito, ¿quiénes somos nosotros o ninguna persona europea en general para decidir si podemos o no salvar sus vidas? How are you, my friend? Es la frase que nos acoge todos los días yendo a ver a los chicos. Caras somnolientas y cansadas, pero siempre con una dulce sonrisa. La vitalidad de estos chicos se siente, a pesar de las fatigas y las difíciles condiciones de vida a las que se ven sometidos en este viaje. Algunos sienten el cansancio más que otros, sobre todo cuando los días de espera siguen sumándose y llegan a alcanzar el año. 365 días de espera y de esperanza. ¿Quién no estaría cansado o desmoralizado? Algunos realmente piensan en abandonar y volver sobre sus propios pasos, pero la mayoría se resiste a la tentación para no abandonar la promesa que se hicieron a sí mismos y a sus seres queridos. Por nuestra parte, no puede haber más que asombro y admiración por la fuerza que transmiten estos chicos. Es fácilmente reconocible por su glorioso "No problem, my friend", respuesta que recibimos cada vez que no somos capaces de satisfacer ciertas necesidades con las que nos piden ayuda. A nuestra incapacidad hay una sonrisa seguida de un "No problem, my friend". Es evidente que esta es la forma más natural y extraordinaria de resiliencia. Resiliencia a los golpes sufridos, a las malas condiciones de vida y a las difíciles condiciones sanitarias y a los pensamientos de rendición. Pero no se desmoronan, no retroceden ni un centímetro, continúan sin miedo por su camino. Quizás su fuerza reside también en la capacidad de derrotar la soledad, haciendo equipo, unidos por un mismo deseo de cambiar, de encontrar el lugar adecuado donde poder recomenzar. Algunos no tienen esta conexión con Patras. Lo sabemos por D,
tratando de recoger algo de dinero limpiando cristales en un semáforo cerca de nuestra casa. D lleva en Patras mucho tiempo, durmiendo y viviendo en algún lugar cambiante donde puede encontrar refugio y seguridad. En él sentimos fuerte la ira y la amargura de ser una persona discriminada. Hemos escuchado su desahogo y nos hemos dado cuenta de lo difícil y agotador que es vivir al margen de una carretera y de la sociedad. Nuestra ayuda aquí, en Patras, es en favor de personas como él, que con una ineludible amabilidad elevan su grito de ayuda. Pero es importante volver a resaltar que, como los otros chicos, D nunca pierde su sonrisa. Mientras tanto, esta semana hemos comenzado una operación radical de saneamiento y desinfección de tiendas de campaña, prendas de vestir, mantas y sacos de dormir, con el objetivo de erradicar a uno de sus principales enemigos, la sarna. Nos hemos arremangado bien y en buena sinergia con los chicos hemos tratado de ayudar a los casos afectados por esta bacteria. Y de las palabras a los hechos, también hemos iniciado una campaña de crowdfunding precisamente para poder dar fuerza a todos estos proyectos. ¿Sabes qué pasa aquí? Mi nombre es Roberto Mesa, soy participante de la Asamblea de Apoyo a Migrantes Tenerife. No suelo grabarme vídeos, pero ya son bastantes las personas que me han pedido que lo haga para explicar la situación y para que comente las cosas que hacen falta. Este macrocampamento está en Las Raíces, en Tenerife, y hay 1.800 personas migrantes hacinadas en condiciones inhumanas. Pasan hambre, pasan frío, la asistencia médica es casi inexistente, como lo son los traductores, psicólogos y abogadas. Nos estamos olvidando de que son personas. Como decía un compañero el otro día, son personas. Personas. Lo único que quieren es poder continuar su viaje en busca de una vida digna, y no les están dejando. Canarias se está convirtiendo en la cárcel de Europa. Aquí hay unas 60 personas durmiendo fuera, protestando por el trato recibido, porque aparte de las malas condiciones, no hay ninguna persona ni institución que les diga qué pasará con ellos. Desde la Asamblea pedimos a toda la población que nos ayude a difundir lo que está ocurriendo aquí. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter y Telegram. Puedes buscarnos con el nombre de Asamblea de Apoyo a Migrantes Tenerife. Por ahí también iremos poniendo qué cosas hacen falta, de comida, de abrigo, de medicamentos y cómo entregarlos. Aparte de la difusión por redes sociales, consideramos fundamental que acudan para mostrar apoyo a estas personas en estos momentos tan difíciles. Hacen falta médicos, psicólogas, traductores, profesores, artistas, cocineros, periodistas, estudiantes, pero no es imprescindible tener ninguna formación en particular. Yo no soy especialista en nada, incluso no sé idiomas, y aquí estoy, aportando lo que puedo, mi granito de arena. Solo tienes que venirte y estar con ellos, escucharles. Tienen muchas cosas interesantes que contar y también quieren escuchar tus historias. Lo que nos une a todas las que estamos aquí es que queremos una vida digna para todas las personas. Migrar no es delito, luchemos para que puedan continuar su viaje.